¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Y el día de hoy tenemos un tema que le va a resultar interesante porque vamos a hablar de anuncios. Vamos a ver cómo era la publicidad a lo largo del tiempo. Por supuesto, esta publicidad tenía que ver con la prensa, primero, también con los volantes, que ahora le llaman flyers. Bueno, pues los anunciantes, los comerciantes de la ciudad, utilizaban esta estrategia para darse a conocer, para las ofertas, y muchos de estos anuncios llaman la atención, pues por cómo están hechos y diseñados. Hoy saludo a don Gustavo Velarde. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. gracias, don Enrique, don Ricardo, ¿cómo están? Siempre Hola. un gusto y un honor estar con ustedes Hola, aquí, hola, Gustavo. platicando de nuestra Puebla. Qué gusto. Oye, ¿cómo la ves el tema de los anuncios? Pues diferente y también pues interesante porque detrás de cada anuncio hay una historia y ahorita la vamos a descubrir porque hay propietarios, hay direcciones, cada anuncio tiene su dirección y los vamos a ubicar en donde estaban y alguna que otra historia bastante interesante de lo que se platica, de lo que y mucha gente también va a recordar. Porque Claro. el primer anuncio está muy interesante. Estaba por toda la ciudad de Puebla. Por toda la ciudad de Puebla en calendarios, pero también en revistas. Don Leopoldo Sánchez Pavía le invertía a la Sí. publicidad, igual que el señor Ibáñez. Sí, sí, sí. Es de los comerciantes, ¿no? De los Sí. profesionales. Entonces se van a acordar de esa carita Claro. de bebé con un gorrito ¿Cómo no? que estaba Con hasta un en banderolas, bombín. un bombín, Claro. era un bombín. Así es. Sí. También saludo esta tarde a don Ricardo Menéndez. Ricardo, ¿cómo Hola, estás? Enrique. Bienvenido. ¿Cómo te va? Gustavo, qué gusto saludarte Un gusto. también. No, pues vamos a pasar un rato muy agradable porque además vamos a ver el uso del lenguaje en aquellos tiempos, ¿no? Era un lenguaje totalmente diferente al que se usa ahora y además vamos a ver negocios que no existen. Ahora La ya no. mayoría de negocios no existen. Habrá alguno que otro que sí, como el primer anuncio que tenemos aquí, Así es. que todavía anda dando guerra, ¿no? Sí. Así fue la Este cosa. anuncio que vamos a ver es del optómetro. Entonces, tiene que ver con este bebé. Obviamente trae unos anteojos, ¿no? Unos lentes. Y trae su bombín. Y siempre ha sido la imagen de este negocio. De don Leopoldo Sánchez Pavía, el famoso Polito, que por muchos años estuvo en la 3 Poniente, ¿verdad? No, primero estuvo en la Avenida Reforma, Y después en la 3. donde estaba la entrada de Centro General. Claro. Ahí a un ladito estaba el optómetro. Estuvo muchos años. Frente al Gran Hotel. Exacto. Posteriormente, creo que el anuncio todavía Es de Reforma 316. Luego se pasa a la 3 Poniente, donde actualmente sigue. En la calle San Agustín. En la calle entre las sí, 5 claro, Sur y las claro. 7. Donde actualmente está el optómetro. Sí. No solamente era visible su anuncio vertical, muchos anuncios eran verticales y sobresalían Claro. a la calle. Y bueno, también se veía en muchas calles, porque don Leopoldo Sánchez Pavía, pues se le ocurrió poner hasta banderolas. Hay fotos que atestiguan que en lugar de una banderola como que decía alto, como las que hoy vemos, eran también publicitarias. Y una de esas estaba este bebé. Esta imagen Oye, de... ¿Se acuerdan también de que en cada esquina había el ungüento 666? También. En las bardas. Así de popular era este anuncio ¿Cómo también no? del niño, del Fíjate bebé. que don Polo además tenía una situación muy especial porque la señorita que estaba en el negocio con él, todo mundo pensaba que era su esposa. Y no, No. fue su novia eternamente. Y todos los días iban a comer al restaurante El Cazador de la 3 Poniente, que estaba muy cerca de su negocio. Era un señor bajito, ¿verdad? En las fotos, Sí, formado todavía. con sí, otras sí. personas, se ve muy chaparrito. Un señor chaparrito. Pero también, no nada más era empresario, sino que le interesaba lo cultural. El Claro. deporte. Era miembro de la Bohemia Poblana, Claro, que era un sí. grupo cultural muy importante en esa época. Y bueno, también conoció empresario en esta revista de sus ojos, que Claro. circuló por todo Sí. el país. Y el equipo de béisbol. Y en el béisbol también invirtió dinero, ¿verdad? Además Sí, eso sí no sabía maquilaba, mucho. además maquilaba anteojos
para otras ópticas. Sí, porque llegó a ser una óptica no solo fuerte. hacía para él, hacía para otras ópticas que le compraban los servicios, ¿no? Entiendo que don Paulito era un optometrista. ¿no? Sí, Entonces sí. sabía colocar Era un hombre muy preparado. muy bien los anteojos. Sí, cómo no. Y en esta publicación que mencionamos que se llama Sus ojos, habla de los médicos oculistas de entonces, de los cuidados, y competían un poco la revista Paquita del señor Ibáñez, y la del pájaro azul, la de los Sí, cosméticos, claro. con esta de Sus ojos. Era una especie pues, de vanidades o de cosmopolitan para las mujeres de Puebla, para las señoras, para las jovencitas. A veces traían encartados unos patrones para coser, Sí, sí. Eso etcétera. me recuerda a la revista Miñón, muy parecido. La En revista formato Miñón, y contenido. Sí, claro que sí. Hay un negocio, les voy a platicar. Yo tuve oportunidad de escuchar un anuncio en la radio de helados Boxer, pero nunca mencionaban la dirección. Y gracias a este anuncio, pues puedo saber que estos helados estaban en la 16 de septiembre 705. Sí. Más Mira, o menos donde estaba Pepe el Grillo. Junto a Pepe el Grillo, Eso. por donde estaba la Exactamente. zapatería Sí. Cristal, por ahí estaban los helados Box. Sí, sí. Y bueno, llaman la atención porque, mire, primero la compañía de teléfonos, pues era la Ericsson, Sí. ahí está su número. Supongo que empezaba la televisión, Ya pero había eso en un los años televisor, 50. claro. Por eso claro, está sí. Claro. el personaje en la tele. Sí, sí. Y luego, bueno, pues la familia, ¿no? Sí, De sí. gala. De este anuncio, Sí. pues no podemos platicar mucho como el anterior, pero este anuncio está curioso por el diseño Y la redacción. y la redacción. Y el la color, antigüedad. ¿no? El color, porque como rojo. muy poco sabía de color. Sí, sí. Todos eran en blanco y negro. Que puede paladear Que puede parar y servicio a domicilio. en la nevería Boxer. Imagínate para que te llevaran el helado a domicilio, Claro. ¿no? Ya llegaba escurrido, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, ¿Quién sí. sabe? O quién sabe, porque Puebla era una ciudad muy pequeña, entonces pues llegabas rápido a cualquier lado, ¿no? A cualquier parte. Pero es de las heladerías, ¿no? De estos negocios que alguna vez existieron y no se volvió a saber nada. Nada, absolutamente Sí. nada. Yo creo que era más famoso helados Gilda, ¿no? ¿Se acuerdan del Gilda que está en el barrio de San José? Sí, claro, Esos. en la 18. O los helados de los Tres Caballeros. No, y los que estaban también primero en la 7 Poniente, adelante del Hotel Camino Real, casi esquina con la 3 Sur, que luego se cambiaron a la 3 Sur, ¿Pero cómo se junto llamaba? al Hotel Mar. Frío Rico. Sí, no, era la... Ay, hombre, qué memoria. Ya no, pero esos eran muy famosos también. Y La nuestro Rosa, helados La Rosa. La Rosa, eran muy famosos Sí, sí, también. sí, me suena mucho. Yo ya soy de la época de los Yum Yum. Sí, ¿Se ya. acuerdan que ya. se vendían junto de la Avenida Juárez? Se me Sí. fue ahorita el nombre. El Oasis. El Oasis, ahí Y estaba. Aldanesa 33, ¿no? Que era el otro, era su competidor. Que llegó ya en tiempos modernos, en Sí, los 80s, sí. en la siguiente esquina, en la Avenida Reforma y el Boulevard Aarón Merino Fernández. Sí. Ahí estaba. Oiga, me llama la atención este anuncio. Si le mira a la pantalla, verá que anuncia un cataplasma, pero no se escribe cataplasma con C, ¿No? sino utiliza la letra Q, Sí. o sea, Q-U. Dice cuataplasma, Ujú. Exacto. ¿verdad? O Guataplasma. O cataplasma para que la U no suene. Exacto. Ujú. Cataplasma. Si fuera Q, pero parece O, Sí. Exacto. ¿verdad? Y dice, bueno, el señor Ibáñez vendía este cataplasma y dice, ha sido adoptada por el sanatorio del doctor José Zafra, José Antonio Zafra, situado en la calle del Velódromo, número 503. Sí. Sí. O sea, la 13 Poniente. Exactamente. Sí. Sí. Esa Muchos era se la calle del acordarán Velódromo. que en esa esquina estaba una panadería que se llamaba La Fe. La Fe en Puebla. Mero, mero en la esquina. ¿Algunos Sí, se acordarán? claro. Y luego está, actualmente es un edificio que está como sumidito, que es actualmente ahí estaba el hospital, el Ahí sanatorio estuvo Zafra. el colegio alemán, Ah, ese no el me la colegio sabía, Humboldt. ¿sí? Claro. Junto a la panadería La Fe después tuvo el Rotario. El Rota Claro. todavía está ahí. El Rotario. Patrocinan Sí. un centro de rehabilitación. Sí. Exactamente ahí estaba este sanatorio Zafra, que es la misma fotografía. La fotografía de la enfermera se tomó ahí dentro Eso. del sanatorio Zafra.
Oye, y dice, este cataplasma pídale en droguerías y boticas, o a la droguería francesa, Independencia, De la que hemos hablado muchísimo. No, Independencia 8. ¿Qué es la droguería que estaba en la 2? Oriente. Pues es la del doctor Ibáñez. Claro. Es la botica negra. La botica negra. Famosa. Sí. Claro. Pero ¿a poco no está interesante? Sí, cómo no. Otra del señor Ibáñez, de sus laboratorios. Sí. Triunfo. Esta medicina hecha a base de eucalipto, ¿no? Que también ayuda al combatir influenza o gripa, tos, catarro, bronquitis y toda clase de afecciones pulmonares. Eucaliptolina Ibáñez. Sí, cómo no. ¿Habrá tenido eucalipto? Claro. Por supuesto, era la base. Sí, también me hace referencia este anuncio de que también todos los productos de la línea Ibáñez eran cosméticos. Y no solamente eran cosméticos, sino también el doctor llegó a patentar este tipo de productos que ya eran medicinales. Porque siempre vemos la crema del pájaro azul, la crema de almendras, la crema de almendras y el polvo del pájaro azul. Claro. Sí. Y bueno, la dirección, Avenida 2 Oriente número 10, la Botica Negra. Ya es ahí, la Botica Negra, claro. Que por cierto, hay un atentado en ese lugar, ¿te acuerdas? Que hemos platicado infinidad de veces. Sí. De la bomba, de la intervención francesa, que cayó una bomba francesa. Sí. Hemos platicado muchas veces. Sí, oye, claro. Este negocio que marca su dirección en la 2 Oriente número 5, pero después por muchos años estuvo en la 3 Norte. 3 Norte, contraesquina de la Villa de Reynosa. Exacto. Frente al templo de Santa Catarina. No, en la siguiente cuadra. No, 2 Poniente y 3 Norte. Me parece que era en el edificio Magda, ¿no? En el Art Deco. A la vueltita del Variedades. Magda, ahí estaba la matriz de la y enfrente está el templo de Santa Catarina, la parte del costadito que da a la 2 Poniente. Claro. Sí. De Don Gonzalo Río Arronte, ¿no? Sí. Atlisquense. Pero también había otras dulcerías Luxus en la ciudad. Yo conozco de otro anuncio antiguo, en el edificio Briseño, ahí en frente del Paseo Hidalgo. Ahí pusieron también otra dulcería Luxus. A ver, ahora una sucursal de la dulcería. Tradúzcame en lenguaje moderno. ¿El Paseo Hidalgo era? El Paseo Viejo. Paseo Viejo, Paseo Hidalgo o de San Francisco. Y sí, había varias sucursales de Luxus. La verdad es que el señor Gonzalo Río, se hace toda una fortuna y un emporio con los dulces. Le quedó, la ciudad de Puebla le quedó chica. Sí. La fábrica me parece que estaba por la 14 Oriente, hasta allá arriba, por donde después estaba, por ahí de la 14 Oriente hasta arriba, pero como es tan grande su fábrica, la ciudad le empieza a quedar chica. Y entonces él decide cambiarse todo ya, de plano, a la Ciudad de México. Sí. Se va a la Ciudad de México y le va pero de maravilla. Sí, hace una gran fortuna. Tan es así que se le hizo fácil cooperar con $1 millón para el drenaje de la nueva avenida Diagonal Defensores de la República. Con esta avenida, él metió $1 millón para el drenaje. O sea que también era filántropo. Sí, eso en Puebla. Y en Atlisco, hay un hospital que lleva su nombre. Entrando a Atlisco, mano izquierda, está el Hospital Gonzalo Río Arronte. Sí. Sí. ¿Qué le parece? La verdad es que es interesante conocer de estos negocios de la ciudad a través de los anuncios. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Los pregoneros son personas que recorren calles para hacer anuncios de casas comerciales, eventos o productos que ellos mismos vendían. Esta actividad dio inicio a la publicidad. Estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y lo invito para que nos visite en las redes sociales a través del Facebook. Usted pone Puebla en mis recuerdos, es una página y ahí nos saludamos.
si quiere comentar el contenido de este programa, tiene fotografías que compartir o algún familiar cercano trabajó en uno de estos negocios de los que estamos hablando ahora, pues nos va a dar mucho gusto saber. Ya saben, el Facebook y la página se llama Puebla en mis recuerdos. Vamos ahora a ver el anuncio de un cine, bueno, de dos, porque Dos era cines. el Cine Lux, uno de los más antiguos de la ciudad, y el Cine Constantino, Sí. que estaba ahí en la 6 Poniente. Oye, pero también lo que es impresionante en este póster o en este anuncio de esos tiempos es que la película que se llama El Gaucho, en esta película actúa la hermosísima Lupe Vélez, Sí. que era un portento de mujer en esos tiempos, ¿no? Era guapísima. Sí. Era, digamos, que la actriz precursora de las actrices mexicanas que conquistaron Hollywood. Claro, De las Porque- primeras, claro. Porque Dolores del Río vendría después. sí. Y esta fue tan famosa como Dolores del Río. Sí, sí, Entonces sí, esta sí. era una película que sí pues, era internacional. Ya estelar. Sí, sí. Y la pseudohermana del abogado de Bernabé Palma. Ah, bueno, esa ya fue Katy Jurado. De Bernabé Jurado. Sí, ya, pero Katy Jurado ya viene tiempo después. Llega a Ujú. Hollywood. Que por cierto también era una mujer hermosa. Que trajo a Marlon Brando. Ah, de un ala. No, pobre Marlon Brando. Cómo sufrió por Katy Jurado. Pero mira cómo pasa la vida, Sí. ¿verdad? Pero llaman- también quiero hacer otro comentario Ah. en referencia a los cines. ¿Por qué están juntos anunciados el Lux y el Constantino? Porque los dos eran propiedad de el doctor Ernesto Espinosa Bravo, el papá, de don Manuel del Espinosa. empresario de Manuel Espinosa. Y él además tenía, bueno, aquí nada más anuncia los dos cines que tenía porque eran cines y se proyectaba esta película, pero también era el dueño del Variedades. De O sea, Variedades. esos tres Claro. negocios eran del doctor Espinosa Y Bravo. posteriormente del Coliseo, ¿verdad? Y después del También. Coliseo, efectivamente. Y llama la atención, primero, si nos fijamos en la redacción del anuncio, mire, Constantino, no está la palabra completa, no tiene un guión, ¿no? Para partir la palabra. Esta Y- partida, ¿no? Constantino. Sí, Luego- dice pero sin Constan- guión. Constan, le falta el Tino. guioncito y abajo Tino. Y el otro detalle, que supongo que es porque obviamente un cine pues era muy conocido, no necesitaba saber en qué dirección estaba el cine. No, Claro. no. Sí. Nosotros sabemos que el cine Lux estaba en la 2 Norte, en La la Casa de los Casa de los Muñecos, y el Constantino estaba en la 6 Poniente. Claro, era El el salón famoso de actos, costalito. en un principio, era el salón de actos de la Universidad Católica, Eso. que estaba en la 4 Poniente, Ujú. donde ahora está el museo, ¿o qué? Sí, Son sí. hay un museo del ejército. es la A la vuelta, biblioteca sí. Ignacio Zaragoza. Ándale. Sí, y fíjense qué cambio, porque el cine Constantino, de ser de la Iglesia Católica, para alumnos del seminario, cambió para el pueblo, para los obreros, y se transformó en Sí. para eventos pugilísticos y de lucha libre. Claro, claro. Y Lucha de libre de películas cine. también de... En eso acabó. Sí, en eso acabó. Bueno, y en la universidad llegó a ser la comandancia de la 25 Zona Militar. Claro. Que sí. por ahí pasó el avión que alguna vez se cayó en Puebla. En 1959, Exactamente. en el mes de diciembre, el avión tumba la torre de comunicaciones de la De la 25 comandancia. Zona Militar, claro. Y la cruz de Belén. Y de la- Belén, Y la cruz de la crucifijo de la cúpula del la templo de pasó a Belén. traer, Sí, claro. le pegó con el ala. Qué de según. cosas. Oiga, otro anuncio que llama la atención es este del Teatro Benavente. El Teatro Benavente estaba en la 3 Poniente, en la calle de Sears, en la primera calle de la 3 Poniente, y lo utilizaba la XCHR. Es decir, las estaciones de radio de entonces, pues imitando a la XW, tenían un radioteatro. Y entonces, bueno, pues ahí iban familias a ver cómo se hacían los programas. Ujú. O había concursos, ¿no? De aficionados, sobre todo de canto, o llegaban a escuchar a los músicos, etcétera. Bueno, pues en este Teatro Benavente, el Teatro de las Familias, dice, está en la avenida 3 Poniente, 116. Frente a Sears. Exactamente. Frente a Sears. Donde era ahí un Imagínense, había un estacionamiento. teatro ahí Sí. enfrente. Sí, Para, sí. para que sepa la gente que una vez hubo un teatro ahí. Claro. Y bueno, yo googleé el nombre de este actor Francisco Pando y pues salió que ese actor era de México y hizo películas en aquel entonces. Ya
desconocido en la actualidad, no recordado, pero sí era famoso. O sea, los poblanos iban a ver a don Francisco Pando, el actor famoso, actuando para esta Tosca. Es que fíjate que en ese tiempo había compañías de ópera y de zarzuela, ¿no? Como Pepita en Vil y Claro. Plácido Domingo, los papás de Plácido Domingo. Sí, claro. Y andaban Claro. visitando ciudades y entonces llevaban su compañía y obviamente que dentro de esa compañía pues había figuras. Claro. Que de repente pues tú no conocías el nombre. Pero en ese tiempo pues sí era muy común lo que comenta Fíjate que Gustavo. En este Teatro Benavente eran también muy usuales los certámenes de declamación. Se usaba mucho en la universidad y en las escuelas. Tenían los certámenes de oratoria y declamación. Quién era el mejor, sí, de oratoria y declamación. Era muy popular ese teatro. Y los fines de semana, después tuvieron un programa que pasaba en la XEPA, ya no pasaba en la XHR. Es que la PEA también tuvo su auditorio. Pasaba en la XEPA. También tenías un auditorio, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que este Teatro Benavente antes fue un cine. Yo creo que después de que concluyó su etapa de cine, fue el Teatro Benavente, pero fue el cine parisien, que fue uno de los primeros cines en Puebla, claro. de cine mudo. Claro, sí. Fíjate, en esa Tres Poniente, en esa primera calle, donde está Sears, está El Cazador, se tiene información de que ahí estuvo el primer patio o corral de comedias. Entonces hay una placa en la casa de la esquina, casi con la 3 Sur, de que ahí estuvo un corral de comedias, donde el ayuntamiento tenía un palco y además le exigía al dueño del teatro que estuviera cerrado el palco con unos candados y bueno, tanto el empresario como los regidores del ayuntamiento tenían llave y entonces en algún momento se pelea el empresario con la autoridad y cancelan el teatro, lo echan abajo. Sí. Pero es uno de los primeros que hay en la ciudad. Sí, claro. Junto con este Benavente. ¿Se imaginan en el pasaje del ayuntamiento probar unos chiles en nogada? Sí, yo sí me imagino porque ese lugar, tengo la impresión que es el mismo que después remodelaron y lo convirtieron en una taquería y tortería que preparaban unos guisos deliciosos. Hacían tortas de mole y tacos de mole, de pipián, de tinga, muy sabrosos. Y me parece que así se llamaba, Capriz. Creo que era ahí. Y tenían unos tacos muy famosos. Entrabas al pasaje Ayuntamiento. Pasaje Ayuntamiento 1. Sí, y dabas a mano izquierda, ahí estaba el Capriz. Y entonces tenían unos tacos exquisitos que eran tacos de pisa y corre. ¿Por qué les decían de pisa y corre? Ya estaban hechos. Porque eran para hacer maldad. No, eran unos tacos que estaban hechos con mucha salsa. Con puro chile, no tenían otra cosa. Era puro chile así martajado. Para enchilarse. Y entonces si querías llevar una, oye, ¿tú comes picante? No, hombre, a mí me encanta mucho. ¿Quieres unos taquitos de pizza? A ver, denle un taco de pintos, pedías uno. Y haz de cuenta que comía lumbre el invitado. Entonces ya no querían más tacos en este lugar. Pero bueno, en esta temporada nuestros abuelos ya, bueno, supongo que degustaban, probaban los chiles en nogada, eran famosos. Sí. Fíjate, el texto sin orden. No, y luego la foto que tiene unas diligencias, ¿no? Unas yo alcanzo a ver aquí que el fotógrafo Tagle firma la fotografía. Y era un fotógrafo bastante famoso en esa Puebla de los años 30, 40. Y la foto, si ojalá la tuviéramos real, sería espectacular porque aquí vemos los tranvías, circulando en sus rieles con las carrozas, Gustavo, esa foto debe ser de finales del siglo XIX. Sí. ¿Verdad? Seguramente. O principios del siglo XX. ¿Y qué es la avenida Ayuntamiento? Es enfrente del Palacio Municipal. Sí, porque ahí se ve un portal atrás, aquí hasta arriba, se ve mire. portal de hecho, en ese entonces aquí, Iturbide. ¿ya vio? Sí. Ahí se ve un portal y aquí vemos el pasillo del Zócalo. Ahí se logra apreciar. Pero se ve muy bulliciosa, ¿verdad? La avenida. Y demasiado ancha, ¿no? Sí. Demasiado ancha la calle.
Bueno, este anuncio está muy interesante por lo que hay detrás. Porque Antonio Arellano, Sí. don Antonio Arellano, no nada más era un carpintero o un empresario de la madera. Y si vemos la dirección es la 2 Poniente 1108. O Que es sea, donde está el cine donde está el colonial. cine colonial. Y dirán, pues, ¿qué tiene que ver el cine? Bueno, don Antonio Arellano con su hermano fueron los empresarios Muy fuertes. que construyeron el cine colonial. Sí. Y tenían junto ahí su maderería, que era un lote enorme, donde ahí pues cortaban la madera y la gente iba a comprar. Y también otro dato interesante, que don Antonio Arellano era un empresario tan influyente en ese entonces que llegó a ser presidente municipal de la ciudad de Puebla en 1930. Claro. Pero fíjate, hay otro aspecto interesante. Seguramente este Antonio Arellano le rentó a mi abuelo precisamente ese local. Junto. No, donde estaba el cine colonial. Mi abuelo tenía en ese lugar un depósito de carbón y leña. Era Avenida de la Industria. Sí. Primera calle de la industria. Hace muchos años. Después ya quitó la carbonería y el depósito de leña y regresó a manos del señor Arellano. Me supongo que el mismo señor Arellano le proveía de la leña, porque el señor Arellano si tenía madera. Era maderero, ¿no? Sí. Y tenía una mueblería enfrente. También hay otro anuncio que indica que ahí enfrente había un... Y hay un solo dato que tengo, no sé mucho como su función de presidente municipal, el único dato que tengo de su actuación como eso fue de que eliminó la estación de camiones que estaba en el Zócalo. Había una estación. De este lado estaba la subestación de energía y del otro lado también estaba esa construcción que invadía el Zócalo, que era una gasolinera y ahí un sitio de taxi. Esa gasolinera era de Rómulo Farri. ¿La del mero Zócalo? Sí, era de Rómulo Farri la gasolinera. Sí. Pues la quita este presidente municipal, claro. porque a los poblanos les pareció, no sé si a la ciudadanía, pero el presidente municipal, don Antonio Arellano Muñoz, fue la que quitó esa. Pues mira, a mi parecer hizo bastante bien, como el otro que hizo bastante bien, quitar unas alacenas espantosas que había en los portales. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. No se va. La idea de presentar imágenes en los anuncios surgió porque la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. De esta manera, el mensaje era transmitido por asociación de ideas. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de los anuncios, cómo se anunciaban algunos comercios de nuestra ciudad y qué era lo que ofrecían, cómo se redactaban los anuncios. La verdad es que ahora podemos hasta sonreír de cómo estaban escritos, cómo estaban redactados. Veíamos en el anuncio anterior de una maderería, como don Antonio Arellano ofrecía una casa completa para que usted la pagara en abonos. Imagínense, solamente con poner su nombre. Entonces, así era la vida antes. Estamos hablando de 1928. Mira, aquí tenemos en la mesa, y voy a hacer un poco más grande el anuncio para que vea esta oferta que le estoy diciendo. Dice, a las 10 primeras personas que nos den su nombre, sin compromiso, les construiremos su casa en abonos. Señor, ahí te ponías tu nombre y luego dice calle, ponías tu dirección para que... Se deduce que él mismo te vendía los materiales para construcción, ¿no? Porque si no, ¿dónde estaba el truco? Y tú se lo ibas pagando. Se lo ibas pagando. Sí. Era como una tienda de raya, pero de una Home casa. Depot. Sí. De antes. Qué curioso, porque yo noto que sobre la 11 Norte había varias madererías. Sí, como había otras. Había una muy grande frente a la estación del ferrocarril. Sí. Que duró y creo que todavía años. hay una, ¿verdad? Sí. Por la zona. Claro, ahí por sobre San Pablo 11, de los ¿verdad? Frailes, sobre la 11. Oye,
un negocio que se llamaba El Cairo. El Cairo, ¿Lo llegó a conocer? ¿cómo no? En esa época de don Pepe Chartuni, Ahí en la 5 de mayo. En la 5 de mayo, sí, cómo no. Vendían en mayoreo y en menudeo, vendían muchas prendas de vestir, muchos pantalones, muchas camisas. Pero de gabardina. De gabardina para personas que venían del interior del estado. Y entonces llevaban, yo me acuerdo de así de que tenían arriba del mostrador, despachaban las pacas, por decirte algo, con una docena de pantalones o con una docena de camisas, ya amarradas, para que el cliente las cargara y se las llevara. Es que al igual que las telas, a la hora de empacar, utilizaban una prensa. Sí, debe ser. Hacían un paquete para que no fuera voluminoso y lo pudieran transportar. Y entonces me da la impresión que las tenían por docena y se usaba también la media docena. Claro. La media docena. Yo creo que como dice que era la casa del obrero, ahí ya debieron de haber vendido pues estos overoles. Pero no había de mezclilla. Es lo que iba a decir. El Cairo entonces no vendía era mezclilla. esa tela fuerte que se llamaba drill. No, era gabardina, precisamente. Porque todo era, yo me acuerdo así, yo pasaba todos los días para ir al Pereira, que estaba adelante. Entonces yo veía ahí sobre el mostrador y eran puras prendas de color café. Era lo que vendía. Y luego los pesos a tostón. Sí. Dice el texto, mire, aquí está, pesos a tostón. Pesos, o sea, de 1930, mira, aquí está una ilustración de una moneda. Y ya hemos mostrado en este programa una fotografía de San Luis, que al fondo se ve el anuncio, porque era grande el anuncio del Cairo. Al fondo ahí se ve, en la misma zona donde está el Mercado de la Victoria. Sí. Saliendo del Mercado de la Victoria, se ha de haber visto muy grande ese anuncio. Claro, es que ahí estaba. Ahí estaba el Cairo. Oiga, ¿y ya se fijó cómo anuncian el %? Sí. Solo el Cairo ofrece a sus clientes un 50%. Pero ya se fijó cómo está hecho. Pero dice tiene 2 ceros acostados. Sí, es que yo creo que les faltó la diagonal. No existía el tipo del no existía. Qué curioso, ¿no? El impresor no tuvo en ese momento el dadito. O andaba perdido. El dadito que metían en la caja con el tipo. Y no lo tuvo en ese momento. Y bueno, el tostón pues eran 50 centavos, ya sabe, el peso era un entero y la mitad del peso, por eso se está partiendo, pues eran 50 centavos. ¿Qué tal con la publicidad? Sí, muy, muy bonita, además muy atractiva, ¿verdad? Esta más sencilla de Atoyac Textil, pues de esta se puede decir muchas cosas, como que era la fábrica textil más importante de Puebla y la más antigua. Porque cuando hablamos por ejemplo, del molino más antiguo, Huixotitla, en el género de las telas estaba la textil Atoyac, la que está ahí por el rumbo de Mayorazgo. ¿En la 11 Sur? En la 11 Sur, sí. Y hoy, como la de Virgo, ahí estaba este fabricón tremendo. Y se hacía la famosa tela Indio Atoyac. En ese entonces era verdaderamente famosa esta tela, muy demandada, y por eso la anuncian aquí, el Indio Atoyac. Y vemos aquí algo curioso, que es el logotipo que usó para la empresa, como logotipo, que hoy lo podemos ver físicamente a la entrada del estadio de béisbol de los obreros de Mayorazgo. Sí, claro. Que es enorme ese campo de béisbol. Claro. Ahí está, arribita de la entrada, este mismo jeroglífico. Sí, glifo. O glifo, ¿verdad? Sí. Oye, y llama la atención porque en este lugar, en Atoyac Textil, por el tamaño de la fábrica, o a veces eran socios de otras fábricas. Aquí están. En cada lugar había una comunidad, es decir, muchos patrones tenían oportunidad y ofrecían a sus obreros una escuela, a lo mejor habitación. Sí. Viviendas que le llamaban calpanería. Claro, la calpanería famosa. La colonia Mayorazgo se hizo precisamente por ese obsequio. Mira, que si les quieres hizo los abrir de un poco el anuncio para ver. Ahí están las cómo fábricas dice, asociadas. San José Mayorazgo. San José el Mayorazgo, dice. Sí, el molino de en medio. Ahí cerquita. Que estaba antes, sí. San Juan Amandi. San Juan de Amandi. Frente al Paseo Hidalgo y San Francisco. El Paseo Viejo, sí. Luego La Esperanza y la Pompadour.
Pompadour. Esa sí no Que sé es dónde así, estaba. no tengo la menor idea de dónde estaba. Pero bueno, estas fábricas eran de tal tamaño que se daban chance de tener oficinas y representaciones no solo en Puebla, No, sino también no, en la Ciudad de sí, México. claro, ahí está la Como dirección. la Josefina, por ejemplo, ¿se acuerda? Sí, Sí. Y claro. todavía hasta los años 80 funcionaba esta fábrica. Todavía. Claro. Sí. Y era Y desde el siglo señor, XVI. oye, ¿te desde el acuerdas siglo que este XVI. señor también instaló en ese lugar una fábrica de zapato tenis? Ahí mismo. Junto a la fábrica ¿Cómo textil. ¿cómo se llamaba el señor? Era muy conocido aquí en Puebla. Quijano, me parece, No, bueno, no, uno de no, los no. dueños. Ya cuando cerró era de un señor muy conocido de aquí de Puebla. Lástima, la memoria, perdón, perdón. Tome Tanacán. Sí, Oye, ahorita que platicabas del Paseo Hidalgo, ¿no? Que ese fue el primer nombre que tuvo en la vieja Alameda, el Paseo de San Francisco, donde las chalupas. Entonces, vamos a platicar ahora del fraccionamiento Molino de San Francisco, que tenía sus oficinas en la 2 Norte 4 y ofrecía agua, luz, drenaje y pavimento. Luego dice, después de una corta mensualidad de 29 pesos, en la inteligencia de que dentro del precio del lote están incluidos todos los servicios como agua, luz, drenaje y pavimento. 29 pesos de Sí, mensualidad sí, sí. Y ahí se asoma una para un fotografía lote. que insertaron, que es muy A interesante ver si la porque podemos abrir. Mira. se tomó desde el bulevar, actualmente Boulevard 5 de Mayo, Está. y del lado derecho tenemos el inicio de este fraccionamiento, y ahí querían mostrar la facilidad de llegar al fraccionamiento, que era por el nuevo Boulevard 5 de Mayo, porque poco tiempo antes pues, era un río ahí. Entonces, esta fotografía publicitaria la insertaron ahí para eso. que es el Y actual fraccionamiento San Francisco, sí, sí, ¿no? sí. Se llamaba fraccionamiento del Molino de Sí, San Sí, Francisco, pero que este terreno del Molino de San Francisco, qué curioso, porque toda la ciudad creció, desde la fundación de Puebla creció hasta esos límites que duraron siglos, ¿no? Desde el sur el Carmen, al norte con el Paseo Bravo y de este lado Chanetla. Chanenetla. Pero de este lado, que ya había absorbido la ciudad, siempre estuvo, digamos, baldío, entre comillas. Era un terreno de sembradío que el primer nombre que tuvo fue de Formicedo y después fue el del Molino de San Francisco. Pero en todos los planos aparece como un terreno vacío, ¿no? De construcciones, porque los dueños del Molino de San Francisco pues siempre fueron los dueños de ese terreno y nunca quisieron fraccionarlo lo o guardaron venderlo para sus herederos. hasta el siglo XX. O sea, desde la fundación de Puebla hasta el siglo XX estaba vacío ese Oye, terreno. y la traza de este fraccionamiento aparentemente sigue la traza de la ciudad, pero hay entre calles. Sí, La primera central, la segunda central. claro. Hay entre calles ahí. A ver, ¿qué tal? Un anuncio Sí, de una para que gasolinería. nos acordemos de que hubo gasolinerías en el centro de la ciudad. Porque ahora en el centro de la ciudad, ¿sabe que hay? Jardines. Hay unos jardines Sí. pequeños, por ejemplo, en este caso la gasolinería, que estaba en la 5 Oriente y 4 Sur. Había otra gasolinería que estaba en la 5 Sur y la 7 Poniente. Ujú. Todos estos espacios ahora se han convertido en pequeños jardines, En jardines. igual que en la 5 Norte y la 4 Poniente. A partir del incendio de esta gasolinera en Guadalajara, que causó una explosión terrible, los gobiernos hicieron que las gasolineras salieran de los centros. Ujú. Y yo creo que coincide Así también pasó. cuando al centro de la ciudad de Puebla, este polígono, lo nombran centro histórico. Probablemente también tuvo que ver, probablemente. Sí. Creo que va Pero por yo ahí, me ¿verdad? acuerdo que fue cuando explotó en Guadalajara, Sí, explotaron que los fueron ductos. muchas calles que se levantaron, empezaron a presionar porque todas estas gasolineras, sus recipientes de gasolina, sus tanques, tenían fugas Ujú. y se iban al subsuelo. No, y además ofrecían no solo gasolina, sino también el lavado, el engrasado de los Sí, motores, sí. El cambio de aceite. que ahora ha ido Sí. desapareciendo. Sí. Eso ya no te lo ofrecen Sí. en ninguna gasolinería. Yo también veo una diferencia, que en el pasado, el dueño, Sí, sí. don Pedro Pérez del Razo,
anunció con bombo y platillo que iba a poner una gasolinera Sí, en pleno centro. sí. Ahora no se anuncian No, ya los no se gasolineros. anuncia, no, ya. Y al contrario, la gente ve con recelo, con miedo de que se vaya a instalar una gasolinería en Sí. su colonia. Y Y antes se siempre, anunciaba como algo positivo. fíjate que siempre hubo el prejuicio de que si tu lote, tu casa, estaba pegada a una gasolinería, tu predio valía menos. Por supuesto que ahora las cosas son diferentes, ahora hay medidas de seguridad y ya no Sí, demerita pero dime de una el gasolinera precio. que haya explotado en Puebla. No, ninguna. Nunca. A lo mejor pequeños accidentes, No, ¿no? nunca. Sí, ¿no? Vamos a ir a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando sobre los anuncios, las publicaciones que hacían distintos comerciantes de nuestra ciudad. El cartel pintado por Frederick Walker de 1871 para anunciar la obra La Mujer en Blanco es considerado como uno de los mejores ejemplos del arte publicitario. Ya Perdón. estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando acerca de los anuncios, cómo se anunciaban algunos negocios de nuestra ciudad. Nos llama la atención la redacción, nos llaman la atención los servicios o lo que ofrecían, las ofertas que tenían. ¿Se imagina cómo se anunciaba una peluquería? Por mucho tiempo existió la Mayerit, La Mayerit, ahí una en la 5 Sur, peluquería muy prestigiada en Puebla. frente a San Agustín. Sí, esta peluquería yo ya no la conocí. Yo conocí las peluquerías modernas de la Mayerit. Que una estaba en los bajos del Gran Hotel, ahí en Reforma, y la otra estaba en los bajos de la Casa de los Muñecos. Ahí estaba la otra. Y otra que indica ahí es la 5 Sur, Esta 104. es la 104, primera. la Esta es primera. la primera. Cuando desaparece, se abre la de la Reforma en el Gran Hotel y la de la 2 Norte en Casa de los Sí. Muñecos. Pero ¿cuántos sillones había? Sí, sí, eran muy buena peluquería. ¿Se Por lo acuerdan que menos había apenas- 8 o 10 maestros peluqueros. ¿Se acuerdan que apenas en un programa anterior mostramos cómo estaban tirando el hotel, el Gran Hotel, que tenía esas arcadas en la Sí, entrada? sí, sí. Ahí estuvo como último negocio de ese hotel, el Marguerite. Sí, La peluquería. después esta peluquería Mayerit se cambia al pasaje de la entrada de Centro General. Entrando así como vienes por la Reforma, entras y a mano Ahí derecha estaba Radio había un Fiesta. local. Abajo de Radio Fiesta estaba la Mayerit. Sí. Ah, Pero sí, qué sí. peluquerías, ¿verdad? Uno entraba Buenísimas, lleno de buenísimas. espejos Sí, y lleno. muchos sillones. El inolvidable don Mario Nocedal El papá de Susana. era uno de los peluqueros estrellas de la Sí. Mayerit. Y del todos cine. los empleados así Ah, de blanco, no, impecables. con sí, su sí. filipina. Sí, Y, sí, y sus máquinas esas para calentar, para que se vaporizaran los claro. trapos, esas cromadas preciosas. Parecían No, cafeteras. Sí, sí, sí. Me llama la atención que se anuncia como peluquería y salón de belleza. A mí lo que me llama la atención Porque la es- peluquería era de señores sí, y los Claro. salones de belleza para las señoras. no, ¿Qué? pero los ¿Todo señores, junto o los qué? señores eran muy dados a arreglarse las manos. No, Y, Manicure. claro, ¿le arreglaban las uñas? a muchos señores, las uñas. No, a mí y el jamás, y a mi pedicure. papá no, menos. no. Yo no estoy diciendo que tú, Enrique, Eso no, era cosa no te de- violentes. de otras cosas. No te violentes. No, pero sí había muchos ¿Que les señores. ponían su barniz? No, les arreglaban las uñas, ponían barniz, o les quitaban los zapatos, los calcetines y les daban pedicure. Ah, de veras. Claro que Y sí. se veía normal. Normal. No se veía. Fíjate que lo ¿Tú que lo me- verías normal? a mí lo que Pues me ahora llama, sí, ahora lo sí. que Bueno, más, ahora no. sí. mira, lo que más me llama la atención de este asunto es los lambiscones. Honra en felicitar Sí, Ah, claro. al sí. ingeniero Carlos Betancourt, Sí, sí. los gobernador anuncios electo del estado en 1945. Aprovechaba, ¿verdad? probablemente era cliente de aquí, Claro. Para y granjearse entonces ahí el para favor, quedar el bien con el futuro Pero favor. si no, pues, famoso. Gober, aquí No. lo pelamos. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda que platicábamos de la estación de radio, primero de la Sí, Cherra y en la sí, 3 sí, Poniente? Y también en la 7 Poniente, arriba del hotel, digo, del Cine Puebla, Ujú. estaba la XCPA. Sí.
Entonces, este anuncio habla del 5º aniversario 1962. de la XCPA, mire, lo vamos Porque a hacer la más grande. XCPA abre en 1957. Ujú, 7 y 5, sí. 12. 1962. Oiga, que además dice, la única en Puebla con 5,000 watts. Claro. Estaba en el 1370 de Sí. su radio, pero también tenía una frecuencia en FM, Claro. 88.2. Pero como no se usaba, don Salvador la regresó. la FM. Don Salvador Martínez era el propietario. Ujú. Un propietario de estación muy querido por sus empleados. Se quitaba la camisa por los empleados. Era muy reconocido. En el sindicato de la radio, Pues sería el único. había en la oficina del secretario general, había una foto grande de don Salvador Martínez. En el sindicato, El papá del Chato. el papá del Chato, y de Georgina, y Claro. de la otra señora, que no recuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. Pero hay un dato aquí interesante, porque tiene que ver un presidente de la República. Claro. Abelardo L. Rodríguez es el que tira la casa del DIAN y encima de este edificio, en el último piso, porque creo que es de 2 o 3 pisos. Es de 2. 2 pisos. En el segundo piso, ahí se instala el XCPA. Tan luego que también se instala el Cine Puebla, ¿verdad? Sí. Porque hay fotos que está el anuncio de la XCPA y también el nuevo Cine Puebla. Pero además se decía que don Salvador Martínez era familiar del presidente Miguel Alemán y que por eso le dieron esta concesión. De las dos frecuencias. De las dos frecuencias. Que En se AM y acordarán en que FM. este presidente es el que expulsa a Guillermo Jenkins por extranjero pernicioso. Abelardo Rodríguez. Sí, y después Jenkins es el que obliga a Abelardo L. Rodríguez a venderle el Cine Sí. Puebla. No, y todos los cines, Todos los demás cines que tenía. porque tenía una empresa que se llamaba Impulsora de Cines Independientes. El Abelardo Rodríguez tenía cines en todo el rumbo del Pacífico. Claro, es que el negocio era la distribución de tenía películas. cines. Sí. Y entonces Jenkins le quita hasta la manera de andar. Sí, sí. Y este localito de la XCPA, pues en medio de estos rebumbios políticos, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, la sí, estación de radio. claro. ¿Cuándo te hubieras imaginado que además de la leche Punto Rojo, ¿se acuerda de esa ¿Cómo leche que no? existió en ¿Cómo Puebla? no? Pues también hubo una que se llamaba Del Rancho El Cristo, Sí, esta leche. Y entonces, fíjese, publicidad, Merkel hace este anuncio. sí. Y entonces, bueno, ahí explica que las vacas son suizas, ¿no? Son holandesas y están inyectadas, o sea, están vacunadas contra todo tipo de enfermedades que se pueden transmitir al ser humano por la leche. Que la leche que producen estas vacas es tan buena que no necesita hervirse. Sí, O sea, que la puede calentar a su gusto, no hacer este proceso de calentarla y luego que se enfríe. pero el chiste era hervirla por la nata. Claro. Y No, luego, bueno, todas las bondades y generosidades de la leche, ¿no? De este rancho, el Cristo, que se vendía en la panadería El Copo, El pan copo, Ujú. que fue famosísima. en famosísima, Sí. y era del director del Sol de Puebla. Sí. Sí, claro. El director, fíjate. Pero del señor la Castañeda. memoria. No. Puebla. Ese es posterior. No, mucho antes, Del mucho coronel antes. García Balseca. No. No, el coronel era el dueño. Era el dueño. Era el dueño, Ese era pero propietario. el director. El director del periódico era el dueño del pan copo. En este momento no tengo aquí mis archivos y se, Sí, sí, y sí. se me va el nombre, pero era el dueño del pan copo. ¿Cómo se apellidaba? No, y Era- tenemos un anuncio, la fotografía de un anuncio de que se inauguraba el Pan Copo Sí, en claro, pleno portal. Claro, y ahí está el nombre yo creo que a lo mejor fue el primer dueño, porque si esto es cierto, Sí. entonces pasó de esas manos del primer propietario al director del Sol de Sí, Puebla. sí. Y era una panadería que la matriz es la que se anuncia en el portal. Portal y Morelos Y 104. que yo digo, no necesitaba anunciarse porque estaba Sí. en el Zócalo, todo el mundo la conocía. Oye, Pan Copo era además- la panadería más famosa de la Además época. aquí intentan empezar a vender este pan de caja, el pan como el Bimbo, pero tenían el problema de que se les enlamaba Claro, el pan. ¿Quién sabe qué pasaba? Que se echaba a perder el pan, se empezaba a poner Luego, verde. luego. el pan de caja de copo, sí. Ah. No era
Y hay una palabra asociada a las panificadoras, los expendios. Expendios, Los claro. expendios quiere decir claro. que vendían el Lugar pan, de venta. el lugar de venta de la Mira, panadería ahí Pancopo, dice que era en la sus matriz. 6 expendios. 13 Poniente 1506, Avenida Reforma 1515, 6 Norte 1214, 33 Poniente 515, 16 de septiembre 1914 y 14 Oriente 2816. O sea, por todos los rumbos de la ciudad. Norte, sur, poniente, Confieso mi oriente. ignorancia. A Yo ver. solo conocí la del portal. Era Bueno, el y a mí me único tocó pan de Copo, niño probar el pan de esta panadería, de Pan el Copo. pan Copo. Ahora, Todavía en los años 70. supongo que el Rancho El Cristo esté en el rumbo al norte del campo de aviación, Claro, ahí estaba. que era el Cristo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué nombres tan chistosos? Porque ahí está panificadora o panadería Pancopo y en la otra calle, en la Casa de los Muñecos, estaba Salambó, la pastelería Salambó, Pero era Salambó. una claro, pastelería, claro. Claro. Oye, y bueno, por mucho tiempo, esta marca, ¿no? De Belagas, Sí. Belagas de Puebla, que era una distribuidora de gas, no solo en cilindro, sino ya después también en los tanques estacionarios. Sí, claro, claro. Ujú. Bueno, este anuncio era la competencia de don Ciro Molina. Don Ciro Molina era el dueño de la agencia Grafos en el Portal Hidalgo, que también, bueno, fue el iniciador de la venta de las estufas de gas en Puebla. Sí. Él empezó vendiendo las estufas de gas antes de que llegara el gas, previendo la llegada del gas y de la introducción Sí. de las estufas en Puebla. Ya. Entonces, don Ciro Molina debería estar en la historia del empresariado poblano como el que introdujo las estufas de gas en los domicilios. Y esta Belagas era la competencia, Era era la un señor de competencia. apellido Vélez. Sí, que estaba, la oficina me parece que estaba en la 3 Poniente. En la misma calle de Sears. Sí, en la 3 Ahí Poniente. Ahí enfrente. estaba Belagas. Sí, me Todavía acuerdo existe muy esta bien. casa. Me acuerdo bien. Mira. Y fíjense que en Google Sí. vi la casa, la analicé, y todavía están estas ménsulas que sostienen estos anuncios. Todavía existen ahí. Mira, qué maravilla. Es 3 Poniente 136. Sí, O sea, en la primera calle de la 3 sí, Poniente. sí. Si no está viendo el dueño de esa casa, si no sabe, pues ya sabe que fue Bueno, y el negocio de Belagas. cuando en el anuncio dice gas licuado, se refiere al gas LP, o sea, al gas licuado de petróleo, que es este gas que entregan en pipas. Al que en esos tiempos, bueno, y en estos tiempos va en cilindro, Claro. ¿no? Cilindro de 40 y de 60 kilos. Y de 20 o kilos. de 20. De 20, de Más 20. bien es de 20 y Ujú. de 40, ¿no? Así es. De 20 y de 40 kilos, ¿sí? Ya nos vamos, don Ricardo. Oye, ¿cómo se fue el tiempo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así pero es voló. la tele. Así es la tele, se come el tiempo. Pero la verdad es que es muy interesante y es ilustrador conocer los anuncios, los lenguajes. Se nos quedaron muchos Sí. anuncios, Sí, ¿verdad? pues Gustavo? ahora sí que Sí, tenemos sí. para otro programa, Sí, ¿verdad? pero fácilmente. Otros dos. Otro. Sí, Otros dos, fácilmente, fácilmente. Gracias, Ricardo. Otro día. Gracias, Enrique. Gracias, Gustavo. Ya nos vamos, Pues hasta don luego. Gustavo. Un gusto Muchas estar con ustedes, gracias, hasta la semana que gracias. viene. Ya nos encontraremos aquí, en esta Puebla en mis recuerdos. Recuerde, lo invito para que visite la página en Facebook de Puebla en mis recuerdos y ahí nos saludamos. Si quiere enviar algún comentario, ahí estaremos a las órdenes o alguna fotografía que quiera ver aquí. Hasta entonces.